amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a otra presentación de la prensa de hoy. Junto a Elido Pérez, Melvin Matthews les da la más cordial bienvenida, reiterando nuestro compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. A propósito de lo cual, estamos celebrando este fin de semana el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, fundador de la nacionalidad dominicana y todo lo que significa institucionalmente e históricamente la fundación de la República Dominicana. Elido, buenas noches. Buenas noches, Melvin. Contigo saludo a todos nuestros amigos que nos siguen cada domingo por este canal, por las redes sociales durante la semana. Y qué bueno poder estar compartiendo con ustedes. Me sumo a la conmemoración, al júbilo por la conmemoración y el lamento de que hayamos perdido ese sentimiento patrio, ese respeto a la historia, ese respeto al mérito de Duarte. Recuerdo de niño en mi escuelita primaria allá en Palmar, piso de tierra, pero cuánto honor se les rendía desde ese pupitre, desde esa aula a Juan Pablo Duarte. Y hoy, lamentablemente, la rutina, la chercha, el descuido histórico, cuando digo histórico me refiero a todo lo que ha pasado con la educación dominicana, el deterioro moral, hace a veces que Duarte sea olvidado, que imagínense, si hay estudiantes que no saben el nombre de Juan Pablo Duarte y lo confunden, imagínate si conocerán de su hazaña. Entonces, yo lo celebro con lamento, con un dolor, un sentido agridulce, porque yo creo que si fuésemos duartianos, este país fuera otro, la clase política fuera otra, los resultados del ejercicio del poder fuera otro. Aún así, nuestro respeto y reconocimiento al patricio, al fundador de la patria, Juan Pablo Duarte. Agregarle a eso el hecho de que es importante reconocer que hoy los homenajes a Duarte tienen un punto de partida en el gobierno, son oficiales, los actos oficiales se celebran, y decir que estamos celebrando el natalicio de Juan Pablo Duarte, que nació el 26 de enero del año 1813. Y cuando se produjo y él encabezó los acontecimientos del año 1844, o más bien cuando fundó la Trinitaria en el año 1838, él era un hombre de apenas 25 años de edad. Y con 25 años de edad, Duarte era todo un genio, toda una figura, con un liderazgo extraordinario. Nació en la Atarazana y hijo de clase media, evidentemente para la época, y notablemente estudioso, lector voraz. Y una de las fascinaciones de Duarte, que casi no se menciona, es que para el año 1844, cuando se produce la independencia, el 27 de febrero, ya él había redactado los artículos fundamentales de la Constitución que se votó el 6 de diciembre en San Cristóbal, el 6 de noviembre en San Cristóbal. De manera que hay toda una novela y una historia por escribirse y hablarse todavía de Duarte y su enorme aportación a lo que es hoy la República Dominicana. Bien, y hablando de la República Dominicana, tenemos que celebrar el lanzamiento, para decir así, la inauguración de la primera etapa. Vamos a hacer también Cautos con esa gran obra que es la presa de Montegrande. Cuánto trabajo le dio a los gobiernos pasados dar demostración del interés. Y yo quiero decir que ya inaugurada el jueves por el presidente Abinader,
Yo creo que en algún momento esa obra hay que auditarla. Hay que ver qué pasó con tanto dinero que se invirtió en ese 40%. En ese 40% que se tragó millones de dólares. Pero enhorabuena, el presidente de la República con la inauguración de Monte Grande ha dado dos golpes no, ha hecho dos regalos fundamentales para el desarrollo del sur. Cabo Rojo, con lo que significa el impacto del movimiento del turismo en Pedernales, y ahora en Barahona y tocando otras provincias, porque la presa tiene incidencia en toda esa provincia en términos de agua potable, de irrigación de terrenos aún con potencial y vocación agropecuaria, y no había podido despegar. De manera que esos dos regalos al sur es como si el gobierno del presidente hayase descubierto al sur y le ha mostrado un rostro de solidaridad, un rostro de humanidad. Hay que decir que la presa de Monte Grande, para que se inaugurase el pasado jueves, pasaron 4 gobiernos y un primer Picasso que se dio en el año 2010 por el presidente de entonces, Leonel Fernández, quien hoy, obviamente, debe de sentirse incómodo de alguna manera, porque él y lo que era su partido, el PLD, 8 años después, no pudieron pasar del 40% de ejecución de la obra. ¿A qué se dedicaban? No sabemos a qué se dedicaban, pero un presidente o dos presidentes, estoy hablando de Leonel Fernández y Danilo Medina, no pudieron haber dejado pasar la terminación o prácticamente la ejecución casi total de una presa tan importante como Monte Grande. Fíjense unos datos. En el servicio de agua, esta presa impacta a las provincias de Barahona, Bauruco, Independencia y Azua. En agua potable. En agua potable. Estamos hablando de 3.5 metros cúbicos de agua permanentes. Eso es mucha agua. Que esa es la línea que se inauguró. Eso fue lo que se inauguró, ese embalse. Tiene garantizada la permanencia del caudal ecológico del río. Y entonces, eso significa que el impacto ambiental es inexistente. Se ha preservado la cobertura ecológica. Las inundaciones que eran muy frecuentes cuando llovía o cuando llueve en esa región. Río abajo. Recuerdo las inundaciones de Jimaní, sí, por ejemplo. Van a ser mínimas. Porque lo que se producía en los municipios y distritos de Barahona, la presa va a controlar esas inundaciones. Ese es el impacto. Pero se necesita terminar las obras adyacentes, que incluyen la instalación de 2 turbinas hidroeléctricas y la construcción de canales de riego y línea de agua potable. Esas turbinas tendrán capacidad para producir 13.3 megavatios por hora, y ya el presidente Abinader dijo que la están cotizando, y vamos a ver precisamente un resumen de ese acto inaugural del embalse de la presa de Monte Grande. Adelante. El día de hoy es muy importante para los habitantes de la región sur del país, pero especialmente a los de las provincias de Bauruco, Azua, Independencia y Barahona. Hoy, finalmente, entregamos finalizado el embalse de la presa de Monte Grande, un sueño de décadas, hoy lo estamos entregando. Es importante destacar que como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia mundial del COVID-19 y por asuntos financieros propios de un megaproyecto de esta naturaleza, nuestro gobierno ha tenido que realizar enormes esfuerzos
para pasar, como dije, de un 40% del avance en el mes de agosto del año 2020 a tener completamente construido el embalse con capacidad de almacenar 350 millones de metros cúbicos de agua extraída del río Yaque del Sur. Estamos conscientes de que para el aprovechamiento de esta importante obra se requieren construir las obras complementarias de la presa. Y por esta razón estamos ya en proceso de licitación para la contratación de estas infraestructuras que en este trimestre se van a estar iniciando los trabajos ya tanto de la parte de los canales como también del acueducto. Es bueno destacar para que se sepan los números y las inversiones y el sacrificio del gobierno, pero al final es de los contribuyentes, que esos estudios arrojaron un costo aproximado para las obras complementarias de 336 millones de dólares y cuya fase inicial ya está contemplada en el presupuesto de este año y en el presupuesto plurianual de los próximos 3 años. Con este conjunto de obras que podemos exhibir en el día de hoy, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la región sur, asegurándole nueva vez que son una prioridad para este gobierno y que seguiremos cambiando la vida de la gente, garantizando el acceso a los servicios básicos, a los servicios de salud, a los servicios de educación, al deporte y a la sana recreación. Pero sobre todo, tengan la seguridad que a pesar de cualquier fenómeno atmosférico, van a estar mucho más seguros. El sur avanza, el sur se protege, el sur se despega aquí y ahora. Que Dios bendiga a la región sur y a toda su gente. Muchas gracias a todos. Cuando nosotros llegamos, lo que tenía contemplado el proyecto era 2 metros cúbicos de agua. Y el presidente dijo, hagan lo que tienen que hacer, pero hay que aumentar el agua potable para la provincia de Barahona, Bauruco, Independencia. Y subimos a 3.5 el suministro de agua para beneficiar a más de 450,000 familias, para beneficiar a más de 50 comunidades del sur del país. Este proyecto está en capacidad de una avenida de un caudal de agua de más de 20,000 metros cúbicos de agua, señores. En este proyecto, en su ejecución, en el periodo de máxima capacidad, trabajaron más de 3,000 personas aquí en Montegrande, beneficiando a 3,000 familias, pero no solamente, sino generando más de 7,000 empleos indirectos de apoyo al proyecto en la construcción del proyecto. Tenemos que va a beneficiar 22,008 productores agrícolas, 22,008 productores agrícolas correspondientes a la provincia de Azua, Bauruco y Barahona. Felizmente. Bueno, ahí estaba emocionado y aprovecho para felicitarlo al director ejecutivo del INDRI, Olmedo Cava, que estaba celebrando este gran acontecimiento, igual el presidente de la República. Así que hemos compartido con ustedes, como bien dijo Melvin, no deja de ser vergonzoso para los mandatarios que pasaron no haber hecho en tantos años lo que Luis Abinader pudo lograr en 3 años. Felicidades al sur y felicidades al gobierno dominicano. Ahora nos toca hacer una pausa y en el próximo bloque seguimos con más comentarios, más informaciones. No se muevan. La ley 124, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, una modificación de lo que se conoce como la Dirección Nacional de Investigaciones, el DNI, ha provocado reacciones encontradas, sobre todo en este proceso electoral. Se ha llevado incluso al Tribunal Constitucional iniciativas para que se declare inconstitucional
varios artículos de ese proyecto que ya fue aprobado en ambas cámaras y que todavía no ha sido debidamente promulgado por el presidente porque tiene que pasar por la revisión constitucional necesaria. Esto ha creado mucha inquietud y por considerarlo de interés vamos a comentar aquí entre nosotros inicialmente el contenido y la forma de ese proyecto. Yo siento preocupación por la distorsión que hay en el ejercicio de las atribuciones y de los poderes del Estado. La democracia se nutre de participación y la presencia en el Congreso Nacional de la diversidad de las fuerzas políticas organizadas que llegan a adquirir derechos reales con la representación correspondiente del territorio nacional, en el caso de la Cámara de Diputados y del Congreso, por efecto del ejercicio del sufragio, del voto, y la presencia de la diversidad de colores y de partidos en el Congreso es lo que permite que las propuestas legislativas sean debatidas, sean discutidas, se presenten las confrontaciones de ideas para que el producto que salga haya tenido ese tamiz que genere y garantice a la población que ha habido una aprobación de una ley pasando por lo que la Constitución manda. Ahora, cuando los partidos políticos no ejercen con pulcritud, con conciencia, con responsabilidad ese rol, se produce el reperpero innecesario que se está dando ahora. Porque yo no me explico cómo PLD, Fuerza del Pueblo y otras fuerzas representadas en el Congreso levantan la mano, comentan, votan por una legislación y después ellos mismos salen a contradecirla, como si quisiéramos decir que perdieron en un desfase terrible el escenario que debieron tener y tuvieron para hacer propuestas y para hacer modificaciones. Al extremo de que ellos mismos dicen que no leyeron una parte o que no leyeron el proyecto. Me llama la atención una opinión de Participación Ciudadana. Participación Ciudadana, como todos sabemos, es aliada del gobierno. Y Participación afirmó el miércoles pasado que esta ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia es inconstitucional debido a que establece la obligatoriedad de entregar información sin una orden judicial. Pero me llama la atención algo que en ese sentido dijo el presidente del Senado. El presidente del Senado de la República, el señor Ricardo de los Santos, ha dicho que esa obligatoriedad de entregar información sin una orden judicial no existe en la legislación, porque siempre el proyecto habla de que hay que acogerse a lo que dice la Constitución de la República y a lo que dicen las leyes. Yo, incauto en esto, me pregunto, ¿puede una legislación, un proyecto de ley, salir de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, consensuarla con la Dirección Nacional de Investigaciones, que tiene unos juristas muy probados ahí, seguir la ruta hacia el Congreso, estudiarse en comisiones, consensuarla con sectores independientes e interesados en el proceso, debate en el hemiciclo, presentación y todo eso, y aún así salir con vicios de inconstitucionalidad. Hay algo que a mí me preocupa también, y es que tú ves gente que lo que está de moda ahora es contradecir la ley y todo el mundo se monta en esa ola, sí, aún sin tener plena conciencia. Yo creo que hacemos bien nosotros presentando una cronología que la explica
el presidente de la Cámara de Diputados, y que nosotros queremos pedirle al director de este programa, de este canal, perdón, que nos ponga ese videíto y pongan atención para que vean cómo se ha manipulado el tema y qué contundentes son estas declaraciones que hace el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Veamos. En nuestra condición de presidente, de vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno y de el diputado que presidió la comisión que estudió estos proyectos en esta última etapa, queremos resaltar algunos aspectos que le vamos a entregar como una especie de cronología de todo lo que ha pasado con este proyecto en la Cámara de Diputados. Primero, sabemos que hay observaciones y cuestionamientos en cuanto al fondo del proyecto. A eso no nos oponemos porque ese es un derecho de la sociedad y nosotros, y así lo resaltamos en la última parte de de la cronología que hacemos, estamos en la mejor disposición a tomar las recomendaciones que haga la comisión que está trabajando en una probable modificación al proyecto, y cuando este venga, tal y como dijo el Senado de la República en el día de ayer, aquí a la Cámara de Diputados nosotros no tendremos mayores inconvenientes. Pero queremos resaltar algunos aspectos que son fundamentales. Primero, este proyecto no es nuevo en el Congreso Nacional, ni se ha festinado, porque el mismo comenzó a discutirse en el año 2010, exactamente en el mes de septiembre, se remitió a estudio de comisión en una versión que sometió el entonces diputado Pelegrín Castillo y José Ricardo Taveras. Luego, en la etapa más avanzada, en el año 2016, el honorable diputado de entonces, Elías Cerulle, reintrodujo otra versión o una versión de este importante proyecto. Proyecto que perimió en las diferentes comisiones y luego entonces el Senado de la República, tiene una incorrección, ¿dónde está Inilda? El Senado de la República conoce una versión que perimió también en la Cámara de Diputados. Luego, en el mes de octubre, en la Cámara de Diputados tomó en consideración, en el mes de octubre del año 2020, la Cámara de Diputados tomó en consideración una versión que sometió la diputada Lourdes Aybar. En marzo del año 2023, fíjate que te estoy brincando diferentes fechas, la Cámara recibió otro proyecto del diputado, el senador Franjul, que concomitantemente con el que había venido del Poder Ejecutivo, se conoció, y también la Cámara de Diputados conoció y mandó a estudio de comisión otro proyecto que sometió el colega Julito Fulcar, Braulio Espinal, y entonces se enviaron estos tres proyectos a la Comisión de Fuerzas Armadas, comisión que tomó la decisión de fundir el proyecto en uno solo, que fue el informe que llegó a la Cámara de Diputados en diciembre del año 2023, específicamente el día 12 de diciembre. Ese informe estuvo disponible para todos los diputados desde el 12 de diciembre hasta el 27 de diciembre, que discutimos la primera lectura y se aprobó el mismo. Y entonces, cuando se aprobó en primera lectura, la Fuerza del Pueblo pidió por boca de su vocero que el mismo se enviara de nuevo a comisión para poder discutir varias propuestas de modificación, que también la tenemos, se la vamos a tener disponible, que sometió el diputado Tobías Crespo
las cuales fueron discutidas en la comisión y la comisión acogió una de las 5 propuestas. Pero ojo con esto, y la tenemos por ahí para brindarle copia a ustedes. Ojo con esto. Dentro de las propuestas del diputado de la Fuerza del Pueblo y de la bancada, no estaba ninguna modificación al artículo 11. Él no hizo ninguna observación sobre el artículo 11. Entonces, después que la comisión terminó su trabajo, el 29 de diciembre, la Cámara decidió conocer el informe íntegramente, que se leyó por completo. Ahora, si alguna bancada, como yo oí decir por ahí, no escuchó la lectura o no lo leyó, ya ese es el problema de esa bancada, pero nosotros tenemos los videos donde se leyó íntegramente el informe en la segunda lectura que rindió la comisión. Y luego, la modificación que han querido decir algunos sectores que se introdujo subrepticiamente, esa modificación que la sometió el diputado Ramón Bueno, obtuvo 125 votos de 127 diputados que votaron, que ejercieron su derecho al voto. 2 votaron que no por la modificación y 125, incluido el vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, incluido el vocero de la bancada del PLD, votaron por esa modificación. Y ahí nosotros le vamos a entregar la copia de esa votación que se dio. Por lo que yo solo quiero decirle que en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, no es posible hoy día modificar un proyecto que no cuente con una votación y que por lo tanto hacer una modificación de esa como la que se ha querido sugerir o algunos sectores han querido sugerir, es imposible en la Cámara de Diputados por una razón muy simple. En las comisiones, todo el trabajo que hace la comisión se graba, está grabado y permanece en los archivos a disposición de quienes en un momento determinado deseen copia de poder escuchar lo que se ha tratado en la comisión. Y segundo, en el Pleno no solo es que se graba, sino que además las sesiones del Pleno son públicas ahora en esta etapa. Por lo tanto, algo que no se ha aprobado, lamentablemente no puede plasmarse en una ley. Hoy día, eso pudo haber ocurrido antes en el Congreso Nacional, pero en esta nueva etapa en el Congreso, eso es imposible, porque todo aquí está grabado en comisión y en el Pleno. Por lo tanto, la modificación que se ha querido sugerir, que se ha introducido subrepticiamente, fue una modificación votada por todas las bancadas de todos los partidos, incluido el diputado que ha dicho de la llamada, que no sé a quién le hicieron la llamada, probablemente fuera a él que se la hicieran, porque él votó alegremente por la modificación. Y entonces, después de eso, nosotros solo queremos volver a recalcar que en la Cámara de Diputados, como siempre, estamos en la mejor disposición de que si se logra, como yo sé que se va a lograr, un consenso sobre modificaciones que debe sufrir esta importante ley, nosotros estamos en la mejor disposición, así lo han expresado otros estamentos de nuestro partido y el propio presidente de la República, de poder hacer esas modificaciones a la ley para que la sociedad esté conforme con una ley tan importante como esta que manda la Constitución del año 2010, y por eso se inició con este periplo
de creación de esta importante iniciativa, que no es nueva, como se ha querido insinuar, ni tampoco fue festinada en la Cámara de Diputados. Excelente. Muy bien, muy bien. Esa explicación tan exhaustiva que ha dado Alfredo Pacheco demuestra la conflictividad que existe dentro de la oposición a la hora de fanatizarse contra cualquier iniciativa que provenga del gobierno. Porque si usted se olvida de lo que ha hecho a favor de una legislación y abierta y públicamente, usted no solamente contradice el contenido del proyecto que usted mismo aprobó, sino su propia postura a favor de la aprobación de un proyecto, levantando la mano o punchando el voto sí en la Cámara. Entonces hay un problema grave de conflictividad interna entre el PLD y el Partido Fuerza del Pueblo, que difícilmente es dañina para la salud de la democracia. De este y otros temas vamos a seguir hablando en el próximo segmento, porque ahora nos toca una pausa comercial. No se mueva, la prensa sigue con ustedes. Continuamos con nuestro programa La Prensa de hoy, en el fin de semana que se conmemora el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Miren, esto que tratábamos en el segmento anterior, yo le tengo otra lectura. Yo creo que la desesperación de la oposición ante lo que parece que le espera con Luis Abinader ganando en primera vuelta, ellos están como aquel que se está ahogando, que cualquier ramita quiere ahogarse, agarrarse, a ver si se salva. Porque evidentemente, incluso el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, el que habla de que hubo una llamada y se desmonta con la explicación de Pacheco, que eso no hay manera de que funcione, el Congreso es otra cosa. La Cámara de Diputados, el Senado, tienen otra estructuración, configuración. Pero creo que es parte de esa desesperación y hay que pretender bajar, enfrentar al gobierno, al PRM, en sus altísimos niveles de popularidad. Y creo que entonces la gente se da cuenta. Y en mi entender, al final los más perjudicados han sido los partidos de oposición, PLD y Fuerza del Pueblo, que han demostrado lo que son capaces de hacer y que han demostrado que su papel y su rol no está siendo bien jugado como oposición ni como legisladores para el país, que admiten que aprobaron sin leer, que admiten que votaron, de 127, 125 votaron a favor. Entonces, creo que hay un dejo de desesperación que le hace mucho daño, pero quiero también decir que en términos institucionales debilita la credibilidad, o no la debilita, acrecenta la falta de credibilidad que ellos aportan al poder del Estado que representan, porque lo contaminan. El presidente del Tribunal Constitucional, flamante presidente del Tribunal Constitucional, el jurista Esteves Lavandier, dijo a propósito de las iniciativas que han llevado el Colegio de Abogados y alguien más contra la ley 124, ha dicho que el Tribunal Constitucional procederá con la normalidad acostumbrada en estos casos para el conocimiento de esas demandas de inconstitucionalidad que le han sometido. Esto significa que el Tribunal Constitucional sesionará con toda normalidad, verá según su protocolo y según su calendario los argumentos, el mérito que tienen y procederá al final a decir esto es inconstitucional, esto no es inconstitucional. Vale decir
que cualquier artículo que se declare inconstitucional obliga al Congreso a debatir de nuevo esa legislación y a tomar en consideración lo que dice el Tribunal Constitucional. Hay argumentos sobre la obligatoriedad de la ley, sobre las fuentes periodísticas. Por ejemplo, los periodistas no podemos revelar nuestras fuentes y no hay ninguna legislación que obligue a uno a ello. No me parece que sea tan dramático así como se pone en algunos comentarios, pero yo creo que sí, esa parte, todos los artículos de fondo que son atribuciones de la sociedad para conocerlo deben ser estudiados y si es necesario modificar la ley hay que modificarla. Ahora bien, esa parte tenebrosa, la parte política, ya eso está debidamente aclarado de parte del presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a pausar para que volvamos con el último segmento de nuestro programa La Prensa de hoy. Regresamos. Se ha descalabrado la situación en Haití. Demasiado violencia. El canciller dominicano... ¿Sabes cuántos muertos hubo en el 2023? No. Por el efecto de violencia, 5,000. Y va por una cifra parecida ahora mismo. Sí, increíble. Eso es realmente espantoso, insoportable. Al extremo de que el primer ministro haitiano, Henry, ha pedido que aceleren el envío de las tropas africanas que van a llegar a Kenia, pero ahora hay otro incidente. Hay un tribunal de Kenia que prohíbe una sentencia, una disposición, que prohíbe esa misión. Entonces, ahora volvemos de cero. Pero es que y con la presión. Ese tribunal de Kenia tiene que adaptarse a lo que diga el derecho internacional. Con esa presión que hay del mundo. Por eso están gastando 100 millones de dólares equipando con avituallamiento y todas esas cosas a esos soldados, a esa misión internacional, que ya tiene muchos países integrados. O han dicho por lo menos, el Tribunal Superior de Nairobi prohibió el despliegue de 1,000 policías de ayer, de policía de Kenia en Haití como parte de una misión multinacional de las Naciones Unidas, después de establecer que el Consejo de Seguridad Nacional keniano no tiene potestad para mandar los agentes de seguridad al extranjero. O sea, ahí viene otro tranque. Conflicto de países del tercer mundo. Y esto tendrá que asumirlo una fuerza multinacional con una potencia al frente. Sí, porque oye, no puede con ser. Una superpotencia. Y te voy a decir. Que es lo que ningún país grande nunca quiere. Como ahora, los riesgos de violencia intrafronteriza y que se afecte la soberanía nacional están dados, porque hay un loco que se está convirtiendo en el líder de ese disturbio, que es Guy Philippe, que tiene carisma el tipo, pero además ha cogido el movimiento para él y él sabe, para que las fuerzas nuestras estén atentas, él sabe lo que significa prender el conflicto, elevar el conflicto con República Dominicana. Elevarlo de forma peligrosísima, porque de lo que se trata son de ataques en la frontera. Así es. Y eso ha ocurrido dentro de fuerzas haitianas. Y estamos al tri, porque es allí en Juana Méndez, que están matados. Se murió un vicecónsul que aspiró a senador, un líder de esa comunidad, lo asesinaron. Pero no dominicano. No, haitiano. O sea que con los conflictos armados, con policías sumándose y gente del ejército, esto va a terminar. Y el reclamo de que dimita el primer ministro, la situación de Haití, antes habíamos dicho que había colapsado, pero hay que buscar un sinónimo que represente más lo terrible que está pasando en ese país. Bueno, el término es que el Estado fallido, falló el Estado haitiano. Falló el Estado y falló la sociedad. Y esto es lo que ha traído cuando un Estado falla: el caos, la anarquía, la ingobernabilidad. Hemos llegado al final del programa. Llegamos al final de la prensa de hoy.
Elido Pérez y Melvin Matthews estarán con ustedes la próxima semana y toda esta semana a través de nuestras redes sociales. Hasta entonces. Buenas noches.